Empecemos con esto, definiendo el título del video. Una teoría conspirativa es una creencia o explicación que dice que ciertos eventos importantes no son casualidad, sino que fueron planeados en secreto por un grupo de personas poderosas. Básicamente, es pensar que detrás de todo lo que pasa, hay alguien detrás de todo, aunque casi siempre sin pruebas claras y solo acusaciones y muchas versiones. Y la selección paraguaya, desde su creación en 1906, estuvo involucrada en varias polémicas que llevaron a muchas personas a cuestionarse: ¿qué pasó aquí? Por eso hoy veremos 3 teorías conspirativas de la selección paraguaya. En las Copas Américas, aunque nuestra selección paraguaya no siempre fue la protagonista, nos defendemos bien con nuestras 2 Copas Américas ganadas. Pero hubo una edición donde llegamos a la final solo con empates y sin ganar ningún solo partido. Situación surrealista para algunos, pero realidad para nosotros. Obviamente estoy hablando de la Copa América 2011. En esa edición hubo un portero que se llevó todo el show. Justo Villar se llevó el premio al mejor arquero de la Copa. El guardameta paraguayo, conocido por ser uno de los máximos referentes de la selección en la década pasada, fue el arquero titular de la selección por 10 años. Mencionado también su gran actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero no fue hasta esa Copa América de Argentina donde mostró sus mejores actuaciones. Lamentablemente para Villar, ese año fue acarreando bastantes lesiones que perjudicarían sus actuaciones. Para empezar, jugó de un partido en España contra el Recreativo de Huelva. Villar sufrió un problema en el pubis durante un entrenamiento que ya venía arrastrando desde antes. Ante esto, el arquero del Valladolid quedó descartado para la siguiente jornada ante el Betis. Luego de esto, nuestro compatriota atravesó molestias menores durante el final de temporada, pero que igual sumaban. Con todo esto encima, Justo Villar llegaba así a la Copa América Argentina 2011, junto a la selección, buscando repetir el buen juego mostrado un año antes en Sudáfrica. Villar, como mencionamos antes, fue total protagonista bajo los 3 palos durante todo el torneo, hasta atajando un penal a Thiago Silva contra Brasil, clasificando a las semifinales. Aquí nos enfrentaríamos a Venezuela, y en la tanda de penales, después de un partidazo y con otro penal atajado de Villar, nos íbamos a la final. Pero como no todo es color de rosa, Villar atravesó una fuerte contractura en el aductor de la pierna derecha, que arrastró en el último tramo del partido contra Venezuela. Y aquí la teoría: Villar estaba casi descartado para la final ante Uruguay, pero como Justo insistía y se sentía capaz de jugar, los médicos del albirroja, ante la presión del guardameta, finalmente cedieron. El 24 de julio se jugó la gran final, y aunque por momentos se veían destellos de sus mejores momentos en esa copa, Villar firmó su peor actuación en todo el certamen, consiguiendo goles donde se notaba su cansancio y disposición física, no pudiendo acortar correctamente ni reaccionar rápido. Cabe destacar que el tridente de Forlán, Suárez y Cavani era letal, pero con la Copa América que se mandó Villar, no era normal lo que le pasó en la final. Y así, Uruguay se llevó su 15ª Copa América y Paraguay un vergonzoso final. Si la teoría de la lesión contra Venezuela no es cierta, entonces ¿qué pudo haber provocado esta debacle repentina en su rendimiento en la final comparado a todo lo que fue en la Copa? También debemos mencionar que luego de esa Copa finalizaba su etapa en el Valladolid para comenzar una nueva en Estudiantes de La Plata, donde en su debut ante Newell's no pudo asistir a causa de esa supuesta lesión en la Copa. Luego, en la ida de la fase 2 de Sudamericana ante Arsenal, tuvo una molestia muscular y tuvo que ser asistido. Por suerte, no pasó a mayores. Pero luego, en un partido contra Boca, sufrió una ruptura en el gemelo de la pierna izquierda, que con trabajos de kinesiología se pudo recuperar. Pero el 1 de noviembre de ese año, frente a Godoy Cruz, sufrió la estocada final con una hernia lumbar que lo dejó afuera durante casi un año. Todo consecuencia de esa lesión frente a Venezuela, que formó una reacción en cadena que acabó con el año del guardameta. Con esto, ya no es descabellado pensar que esa lesión sí ocurrió, sumado a todas las pruebas posteriores existentes. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué incentivó a Villar a jugar esa final como sea? ¿Fue decisión propia o fue obligado? Porque esa decisión nos costó una copa y al arquero su rendimiento durante todo el año.
¿Qué habrá pasado luego de esa tanda de penales? El puesto anterior lo puse en ese lugar porque no era un caso tan grave. En cambio, este puesto, la teoría es más débil que el puesto anterior. Pero en caso de ser acertada la teoría, sí que es grave. Daniel Garnero es un exjugador y actual director técnico con presente en la U Católica de Chile. Y cómo no mencionar su glorioso paso por el fútbol paraguayo. Empezó en Sol, donde no tuvo mucho éxito. Ahí dio el salto a Guaraní, luego a Olimpia y finalmente a Libertad, ganando múltiples títulos en los últimos 3, convirtiéndose en uno de los DTs más ganadores del siglo XXI en el fútbol local. La APF, al ver sus excelentes resultados en los últimos años, en 2023 decide convocarlo para la selección nacional, tras la salida del mellizo Schelotto. La selección paraguaya no atravesaba un buen momento que digamos. Luego de una desastrosa eliminatoria rumbo a Qatar, Daniel Garnero encaraba el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con un nuevo sueño. Sueño que para muchos se veía lejano por el nivel mostrado en las primeras fechas. Perdiendo hasta con Venezuela, un papelón. Pareciera como si el cambio de aires no se notaba del todo. Pero lo peor vendría en la Copa América 2024. Paraguay quedó emparejada en un grupo con Brasil, Colombia y Costa Rica. Días antes de empezar la Copa, salió la lista de convocados, y con ella, bastantes sorpresas y abundantes dudas. Primero, lo que llamaba la atención fue la no convocación del Tony Sanabria, destacando que hasta el momento, él fue el único que convirtió el gol para los nuestros en las eliminatorias. Ahí te das cuenta el nivel de la selección y lo que se vendría a continuación. Otra duda fue que sí, Caco Romero Gamarra fue convocado, pero jamás jugaba. Esto era ilógico comparado al nivel que tuvo en los partidos que se le dio oportunidad. Pero lo más extraño vino en la convocación de 2 jugadores, y que sí, inesperadamente, entrarían en el equipo titular. El primero fue Rodrigo Morínigo, portero del Club Libertad, que hace no mucho era el arquero suplente de Martín Silva. Aún así, mostraba un buen rendimiento en el conjunto gumarelo, pero para debutarlo como titular en una Copa América, medio que no da. Además, Carlos Coronel, aunque era señalado, tampoco tuvo actuaciones desastrosas anteriormente para que el tercer arquero convocado lo reemplace. También muchos señalaron la no convocación del Gatito Fernández en el arco, que en selección siempre mostró buenas actuaciones, pero parece que Dani tenía otros planes. Morini en sus 3 partidos con las selecciones de esa copa se comió 8 goles, 2 contra Colombia, 4 contra Brasil y 2 contra Costa Rica apenas comenzaba el partido. Ahí te das cuenta que obviamente todavía no estaba capacitado para jugar en la selección, y la gente no tardó en hablar. Según varios, era peor que Coronel. Pero el gran señalado de esa copa fue Ernesto Caballero. Para empezar, nadie entendía el por qué fue convocado. Tampoco mostraba un nivel excepcional en Libertad para ser hasta titular en una Copa América. Esta era la posible formación horas antes del encuentro ante Colombia. Pero de último momento, Ernesto entró de la nada a la ecuación sin explicación, nuevamente mencionando que había mejores en su puesto, como Kaku, pero jamás le darían la oportunidad. Ernesto Caballero se mandó una copa para el olvido junto a toda la selección, acabando con la peor Copa América de la selección en el siglo XXI. Nadie entendía por qué este señor fue convocado y hasta titular, mostrando un nivel tan bajo durante todo el torneo. Los medios de comunicación se llenaron de críticas negativas hacia toda la selección en sí, diciendo cosas como que jugamos la Copa América con los suplentes de Libertad, que Garnero improvisó la copa o que usaron la selección como empresa. Todo el mundo ya notó que aquí hay algo raro. O Ernesto Caballero es el jugador fetiche de Garnero, o aquí hay algo más. Recordemos que Garnero venía a ser campeón con Libertad antes de tomar las riendas de la selección. Equipo de Morínigo, Ernesto y otros más convocados. Y la teoría se basa en que una fuerza mayor relacionada al equipo repollero le pidió a Dani, de una forma no tan pacífica, que incorpore a sus jugadores en la lista de convocados y en el onceno titular. Cosa que le salió el tiro por la culata, porque fue lo peor que le pasó a Paraguay en los últimos tiempos. ¿Es eso? ¿O Garnero fue literalmente a improvisar una Copa América? Pero esto no tendría sentido, viendo sus grandes campañas en los equipos paraguayos y su experiencia dirigiendo. ¿Qué pasó aquí? Otro dato que hace más bizarra esta teoría es que luego de la destitución de Garnero, vendría Gustavo Alfaro. El cazador de utopías revolucionó todo el vestuario, y para el siguiente combo de eliminatorias, rumbo al Mundial 2026,
los jugadores mencionados no volvieron a aparecer y la selección paraguaya aumentó considerablemente su rendimiento, ganándole a Brasil, selección con la cual perdimos por goleada en esa Copa América, y a Argentina con el recordado golazo de chilena del Tony Sanabria, jugador que no fue convocado para esa copa. También ya la incorporación del Gatito Fernández, que se nota que aunque en clubes no sea el mejor, es nuestro guardián indispensable del arco en la selección. Todo muy extraño y turbio lo que aconteció en esa copa. ¿Será acaso que Daniel Garnero se dejó chantajear para llevar a jugadores que definitivamente no tenían nivel para la selección por su ex club? ¿O realmente fue de la cabeza a improvisar esa Copa América? Seguro todos conocen el caso de la Brujita Verón en la selección argentina, que supuestamente se vendió contra los ingleses en el Mundial 2002, jugando mal a propósito, ya que en ese momento tenía un contrato con el Manchester United, equipo inglés. Pero ¿y si te digo que en ese Mundial ocurrió algo parecido, pero dentro de nuestra selección? Para empezar, hay que centrarnos en estos dos personajes, José Luis Chilavert y Roque Santa Cruz, dos grandes figuras históricas de la selección. Estos dos tuvieron una rivalidad que comenzaría en los cuartos de final de la Copa Mercosur 1998, donde un joven Roque Santa Cruz, que militaba en Olimpia, se enfrentaba al Vélez de Chilavert. Mientras uno daba sus primeros pasos, el otro ya estaba consagrado en el Fortín. Lo que el Chila no esperaba es que Roque le marque un doblete en su propia tierra, eliminándolos de la Copa. Ahí empezó su rivalidad. Un año más tarde, Roque se marcharía del Decano para poner rumbo a Alemania, fichando por el Bayern de Múnich, equipo donde permanecería por 8 largos años y ganaría múltiples títulos, contando también la Champions League en el 2001. La relación entre estos dos durante los siguientes años fue más bien estrecha, a pesar de que eran compañeros de selección. Pero lo que hizo estallar a Chilavert fue en el Mundial Corea-Japón 2002. Paraguay quedó emparejada en el grupo E, con España, Sudáfrica y la debutante Eslovenia. Al final clasificamos segundo del grupo tras derrotar 3-1 a Eslovenia con el agónico gol de Pepino Cuevas. Ya en octavos nos tocó enfrentarnos a Alemania. Los comandados por Oliver Kahn terminarían derrotándonos en un partido peleadísimo, con un gol solitario al minuto 88. Pero a lo que vamos, no ocurrió en el campo de juego. Ocurrió después, en un confrontamiento entre Chilavert y Roque postpartido. Supuestamente Roque tuvo una lesión y no pudo completar el partido ante los teutones. Recordemos que en ese momento Roque jugaba en el Bayern. Lamentablemente no hay mucha información sobre eso. Solo hay un video donde Roque se queja al no ser saludado por Oliver Kahn, su compañero en el Bayern, antes del partido y toda la polémica. Pero tuvimos que esperar 11 años para que salga a la luz todo lo que pasó. En 2013, Chilavert habló sobre el tema y mencionó: "Lo que voy a decir va a traer polvareda, pero como paraguayo me siento dolido", dijo el ex Vélez Sarsfield en entrevista con Fox Sports. También indicó que Roque fingió lesionarse para no jugar contra los alemanes, ya que tenía trato con Karl-Heinz Rummenigge, entonces vicepresidente del Bayern Múnich, club donde jugó entre 1999 y 2007. Roque se hace lesionado para beneficiar a los alemanes. Rummenigge lo visita a él en el hotel y le pide que no juegue el partido. En ese momento Paraguay era un equipazo, le teníamos en la cuerda floja a Alemania, y este personaje se hace lesionado para dar ventaja a Alemania. Lo que hace falta es ser racionalista, no sabotear entre nosotros mismos. Me decepcionó como persona y como profesional. Benefició a otro país por encima de nuestra selección, y esta es la oportunidad para decirlo públicamente. Este palazo del 3 veces mejor arquero del mundo los desnudaba a Roque, y de ser cierto lo que afirma Chilavert, estaríamos hablando de una traición. Por eso mencioné la similitud en el caso de Verón. Pero igual, Roque no se quedó atrás, y 2 años después, por un programa en Telefuturo, respondió a las acusaciones y dio su versión. Antes del partido, no, ciertamente que estando íbamos a jugar contra ellos, estábamos más o menos en el mismo hotel y estando ya en la habitación después sí me quiso saludar Rummenigge, ¿no? Era el presidente de nuestro club, ¿no? Y estaba presente ahí en el, no
No pasó nada raro, no más que saludarle. Chila hizo un comentario no haciendo alusión a que perdimos, no porque, o que yo salgo de ese partido porque él me había pedido, me había renovado el contrato, algo así, una locura. Yo siempre digo de que cuando alguien está tranquilo y está con la conciencia tranquila, que tiene que estar tranquilo, ¿no? Y no tiene que sentirse aludido por tremenda locura. Yo sé que el Chila tiene una forma de ser y no comparto con él en muchas cosas, pero sí que lo respeto como compañero y también lo respeto como profesional y gran portero que fue para nosotros, ¿no? Roque dijo que Rummenigge solo lo saludó cerca de su habitación, ya que compartían en el mismo hotel, y que conoce el carácter de Chila y aunque no comparte algunas cosas con él, lo respeta. Tenemos dos versiones y mucha incertidumbre. ¿Quién crees que tiene la razón y quién miente? Si el que dice la verdad es Chilavert, es una traición a la patria por parte de Santa Cruz, algo gravísimo y vergonzoso. Teorías como estas son abundantes en lo que concierne al fútbol en sí. Nuevamente, hoy nos quedamos en territorio nacional, centrándonos en la selección. Pero si vamos más allá de la selección, encontraremos cosas que te van a hacer dudar de lo que siempre viste. Pero eso lo haremos en el siguiente video. Gracias por ver hasta el final. Sígame en mis redes sociales, donde suelo estar más activo. Hasta la próxima.